Para tener claro el problema que estamos a punto de abordar, vamos a platicar acerca de control hazards. Hay varios términos que me interesa que repasemos acerca de esta complicación de los pipelines y vamos a comenzar con definir qué es un control hazard. El verdadero problema detrás de los control hazards es la etapa de fetch. Recordemos que en un pipeline simple nosotros tenemos una cantidad de etapas, de las cuales la primera es fetch. Luego tenemos más etapas y en alguna etapa se resuelve si había o no que tomar algún salto. Entonces vamos a poner aquí taken o bien not taken. O sea, sabemos si el salto había que tomarlo o no tomarlo. Entonces, esta es una etapa X del pipeline y finalmente el trabajo es terminado. Entonces, la instrucción que va a ingresar al pipeline por medio de fetch está determinada por el camino que queremos que tomen los branches. Así que cuando nos encontramos con un salto, cuando ese salto pasa a la siguiente etapa, digamos que fuera decode esta etapa, en la etapa de fetch necesitamos que se vaya a traer la próxima instrucción. Si lo vemos con código, podríamos tener una instrucción de suma por aquí, una instrucción de resta, luego un salto, digamos un salto incondicional, branch, a una etiqueta que se llama loop, y digamos que la etiqueta que se llama loop se encuentra en otro lugar donde hay una suma. Supongamos también que después de este branch había una resta. El problema verdadero con el control hazard es que cuando esta instrucción haya ingresado, la instrucción de branch ha ingresado al pipeline, en el siguiente ciclo, si no suponemos nada, nuestro pipeline va a traer esta instrucción, la siguiente, una resta. Sin embargo, vemos que este es un salto incondicional que pretende que vayamos a traer la siguiente instrucción, que definitivamente no es la siguiente en la memoria, sino la siguiente en el flujo del programa que dice salte a esta posición que tenemos aquí. Así que el problema es qué hacemos con la etapa de fetch para el siguiente ciclo después de que un salto ha ingresado a nuestro pipeline. Pensemos que en el peor de los casos no está todo perdido. Que ocurra un control hazard no es algo catastrófico, no es algo que anula la utilidad de los programas o que hace inservible un programa, no es una falla catastrófica, sino que simplemente una vez ha avanzado la instrucción de branch en el pipeline hasta el momento en el que sabemos si había que tomarlo o no, en este ejemplo que he puesto, siendo un salto incondicional, sabemos que cometimos un error hasta el punto en el que se hace decode, cuando sabemos que era un salto incondicional. Entonces, bueno, no había que saltar, no había que traer la siguiente instrucción, sino saltar al destino. Si fuera un salto condicional, como por ejemplo, digamos branch if less or equal, si fuera ese el caso, entonces más adelante se resuelve si había que tomar o no tomar el salto. Recuerden, tomar el salto es ir a la etiqueta y no tomarlo es no haber hecho nada realmente con el pipeline y trabajar como él normalmente opera, es decir, traer la siguiente instrucción en la memoria. Así que veamos que cuando se resuelve, ya sea en alguna etapa de decode para los saltos incondicionales y alguna etapa de ejecución o de comparaciones para los saltos condicionales, para cuando esto ya se sabe, ahí es cuando podemos darnos cuenta si cometimos o no un error al haber metido las instrucciones del camino que metimos, o sea, del camino not taken o del camino taken. De ese modo, en el peor de los casos, digamos que nos damos cuenta de que hubo una predicción equivocada, a esto se le conoce como un misprediction, una mala predicción, entonces lo que tenemos que hacer es flush. ¿Qué quiere decir flush? Quiere decir anular todo lo que habíamos metido al pipeline para atrás de esa instrucción. A todo esto, a la longitud de instrucciones que
estamos poniendo en riesgo, en peligro, al tener una mala predicción, se le conoce como el branch shadow o branch penalty. Y realmente esto se traduce en una cantidad de instrucciones, o sea, una cantidad de ciclos de ejecución del pipeline. Recordemos que en un pipeline, cada ciclo significa que todas las instrucciones avanzan en él. No hay tal cosa como una etapa que tarde más que las demás. Todas van a tardar lo mismo que tarda la etapa más tardada. Y nuevamente, el punto de tener saltos condicionales o incondicionales es algo muy importante. Como pueden ver, un salto condicional puede resolverse más pronto. Normalmente en decode ya se sabe si cometimos o no un error, o sea que el branch penalty va a ser de una sola instrucción que echamos a perder. Todo esto sería una burbuja en el pipeline, lo que echamos a perder. Entonces, digamos que con un pipeline, con una etapa, digamos, de decode, en donde resolvemos los saltos incondicionales, el branch shadow sería de una instrucción. Esto es incondicional. Pero con un salto condicional, como hay que hacer una comparación, puede ser, en este caso al menos, que el branch shadow sea más grande. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, hay muchos saltos condicionales en los programas y muchos saltos incondicionales. Depende realmente del perfil de los programas generados por los compiladores, la densidad o la proporción de branches condicionales a incondicionales en mi programa para poder determinar cuánto en promedio estoy poniendo en riesgo, ya sea una sola instrucción o muchas instrucciones en el porcentaje de instrucciones que representan branches.